Muy buenos días, queridos hermanos, un nuevo domingo en que nos encontramos para invocar como iglesia el nombre del Señor. Así que vamos a estar continuando con el estudio que hemos comenzado hace unas semanas atrás sobre el libro de Daniel. Daniel capítulo número 3. Damos una cordial bienvenida a todos aquellos que se suman y que nos están viendo y escuchando. Deseamos que el Señor bendiga ricamente sus vidas. El Centro Familiar Cristiano abre sus brazos para recibirles con mucho afecto y con mucho amor. Les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel. Vamos al capítulo número 3 y vamos a leer algunos versículos. Desde el verso número 13, animamos a ustedes a poder, en el transcurso del día, leer todo el capítulo, que es extenso y es realmente muy lindo. Dice así la palabra del Señor. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego
sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, este suceso es realmente sorprendente y la forma en que el Señor milagrosamente se manifestó para liberar a estos jóvenes realmente nos impacta y tiene para nosotros en esta mañana un gran mensaje. Estuvimos reflexionando la semana pasada sobre la soberanía de Dios y hemos visto esta soberanía en el transcurso y en el devenir de los siglos en la historia de la humanidad. Hemos visto que Dios también es soberano en los acontecimientos reales que nos rodean, pero también es un Dios soberano en nuestra vida personal. Y vamos a profundizar este concepto y esta idea de la soberanía de Dios en nuestra vida, en este caso en la vida de estos tres jóvenes. Y a modo de contraste, para que podamos hacer una comparación y también para clarificar la forma soberana en que Dios obra, quiero invitarles a ver en forma resumida un video que va a durar un par de minutos nada más, que nos va a mostrar también la experiencia de unos jóvenes. En este caso eran 5 jóvenes. Y ellos fueron de misioneros a predicar a un grupo de personas indígenas, nómades, en el país del Ecuador. Estos indios eran los Aucas. Y vamos a ver la experiencia que ellos tuvieron. Así que seguidamente vamos a ver el video y luego vamos a reflexionar juntos. ¿Qué tal, hermanos? De nuevo aquí. Hemos visto hace unos instantes una historia condensada de lo que fue una experiencia impactante vivida por estos misioneros norteamericanos, casados ellos, entre 20 y 30 años, como decíamos, que fueron a predicar el Evangelio en la selva ecuatoriana, a una tribu nómada en estado primitivo. Y esta experiencia tuvo lugar a comienzos, digamos, del año 1956, donde tuvieron esos acercamientos, y el 8 de enero de ese mismo año, los misioneros en un domingo a las 3 de la tarde aproximadamente fueron asesinados por un grupo de más o menos unos 10 aborígenes. Es un contraste esta experiencia con lo que hoy leíamos de los 3 hebreos que fueron librados de vivir la experiencia del horno de fuego y morir de esa manera, ¿no? Bueno, cuando uno ve estos contrastes, uno se pone a pensar, siervos de Dios, ambos grupos,
jóvenes, ambos grupos, con proyectos de vida, con expectativas, fieles a Dios, ambos, comprometidos con su fe, ambos. Pero uno de ellos, de esos grupos, 5, mueren y otros viven. Pero ellos, habiendo puesto su fe y habiendo estado en obediencia al mismo Dios. ¿Y cómo puede ser que ese mismo Dios, para unos les vino la experiencia de la muerte y para otros la experiencia de la vida? Nosotros siempre asociamos que las cosas que podemos esperar de Dios son cosas agradables. Ahora, si el trago amargo llega a nosotros, es como que no lo podemos emparentar con Dios, con el Señor. Y es como que allí se entra en una especie de crisis, ¿no? Muchas veces nos han llegado a decir, pero ¿cómo Dios, si vos sos un hijo de Dios, permite que pases esto, esto y aquello? Ahora, algo muy importante que nosotros tenemos que entender es que lo que Dios se dispone a hacer siempre, siempre es lo mejor. Recordamos el versículo de Isaías 46 que fue propuesto como un desafío de memorización, verso número 10, que dice, yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Dice Dios, yo digo, mi propósito cumpliré y haré todo lo que deseo. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, que Dios conoce todas las cosas. Dios es atemporal, está por encima del tiempo. Dios es el Dios eterno. Y ese Dios atemporal ve todas las cosas, desde un comienzo hasta el final. Nuestra vida la ve, desde que nacemos hasta que morimos. Por eso es Dios, porque Él tiene un conocimiento pleno de todas las cosas. Ahora este Dios dice que su propósito se cumplirá. Esto significa que Dios tiene razones por las cuales hace las cosas. Tiene objetivos, tiene planes que cumplir. Y el propósito de Él se cumple siempre. Y dice que Él hace lo que desea. Esto significa que Dios no tiene ningún limitante, ni nadie puede limitar su obrar. Dios hace lo que desea, por eso es Dios. Ahora, este Dios, que es tan excelente, tiene tantas cualidades. En la Biblia encontramos que Dios se revela como un Dios que es justo y recto. Y se revela como un Dios que es bueno. Así lo dice el libro de los Salmos, en el capítulo 25, en el verso número 8, dice que Jehová es recto y bueno. Qué bueno es pensar esto, ¿no? Que Dios lo que hace es lo correcto y es bueno. Ahora, nosotros tenemos que entender que cuando sucede lo que sucede con los misioneros a los Aucas, Dios sigue siendo recto, es decir, Dios no se equivoca en lo que hace. Y también Dios sigue siendo bueno. Cuando Dios es recto, es la plena expresión cabal y total de lo que es la rectitud. Dios es la máxima expresión de lo excelente. Y cuando la Biblia dice que Dios es bueno, significa que no puede ser más bueno de lo que es. Es decir, Él es la expresión de lo mejor, de lo bueno. Cuando sucedió el trago amargo de los misioneros de la muerte, eso realmente fue lo justo, lo correcto y fue también lo bueno. Aunque al momento uno diría, qué difícil y qué complejo, pero debemos saber que los misioneros sabían que se exponían a esta situación. Uno de ellos, 4 horas antes, hablando con su esposa, dijo, hoy es el día, pero no sabía que era el día en que ellos partirían al cielo. En el caso de los jóvenes, la experiencia de ellos fue que Dios fue recto y Dios fue bueno con ellos al preservarles la vida. Dios siempre es el mismo. Si Dios no fuera plenamente justo y plenamente bueno, no sería Dios. Esto es muy importante saberlo. Así que cuando nosotros tenemos que atravesar un tiempo difícil, decíamos recién, amargo, Dios es bueno y Dios es justo.
Y cuando tenemos que atravesar un tiempo realmente agradable, Dios es bueno y Dios es justo. Dios no cambia. Dios siempre es igual y es la expresión cabal de las excelencias puras y plenas de su divinidad. Dios es perfecto en todo sentido. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, nos preguntamos en esta mañana, ¿y por qué razón estos jóvenes vivieron? ¿Ustedes se acuerdan que el rey Nabucodonosor, él hizo una estatua? Muchos piensan que esta estatua que él hizo, que medía cerca de 27 metros de alto por 3 metros de ancho, incluida la base que era bastante alta, una estatua recubierta de oro. ¿Se imaginan ustedes durante el día con la luz solar se veía brillosa de todas partes, imponente, fuera de Babilonia? Y él lo hizo ya viniendo de varias campañas militares. Porque debemos decir también que entre el capítulo 2, el capítulo del sueño de la estatua, ¿se acuerdan ustedes? Y lo que sucedió aquí con el horno de fuego, pasaron entre 19 y 20 años. Y si ustedes se acuerdan, en la visión de la estatua, Daniel le dijo que la cabeza de oro de la estatua del capítulo 2 era él y su imperio, que era majestuoso y que Dios le había dado dominio y poder sobre toda la humanidad. Fíjense ustedes. Entonces, él haciendo referencia a esa interpretación profética de la estatua, se hace una estatua que le llama que es un dios. Posiblemente algunos creen que era una representación de él mismo, buscando reconocimiento de parte de todas las naciones que él había conquistado. Se creía mucho como que con tanto poder, digamos, era muy similar a una divinidad, tal cual como se llegó también en el Imperio Romano a pensar que el César era un dios. Bueno, así que lo que se pedía era que en el momento en que una orquesta compuesta por muchos instrumentos sonara, todos los habitantes del reino se postraran y adoraran esa imagen. Ustedes se imaginan, estos jóvenes estaban justamente en esta disyuntiva. Y ellos quisieron mantenerse firmes a sus creencias y a lo que decía la enseñanza de la ley. Una primera lección importante para tener en cuenta. Muchas veces vamos a estar expuestos a vivir de acuerdo a nuestras convicciones o a hacer lo que se nos propone de afuera. Debemos asumir un compromiso espiritual de tal manera que lo que hagamos no vaya en contra de la palabra del Señor, porque si no se transformaría en un pecado. Y en situaciones extremas, saber que debemos obedecer la palabra del Señor y jugarnos como cristianos, porque de esa forma vamos a agradar al Señor. Así que estos jóvenes se propusieron realmente hacer esto y hablaron con el rey Nabucodonosor y le dijeron: mire, rey, no hablemos mucho del tema, esto es así. Nosotros no vamos a adorar a ningún dios y no nos vamos a postrar delante de la imagen que usted construyó. Así que es nuestra última palabra. Este hombre dice que se enojó, se le cambió la cara, está furioso. Y entonces mandó a calentar 7 veces el fuego. Imagínense ustedes. Y como la orden era apremiante, era de rápido cumplimiento, lo calentaron de más. De tal manera que dice que los hombres de la Guardia Real, hombres fornidos, ataron a los 3 jóvenes y los tiraron. Y cuando los tiraron, el mismo calor y las llamas terminaron quemándolos y matándolos a ellos. Pero los jóvenes cayeron allí adentro y estaban los 3 muchachos no siendo consumidos por el fuego. Es más, el fuego solamente le consumió las sogas que ataban sus manos. Pero ellos estaban caminando y dice también que había una cuarta persona allí. Y en la visión que tuvo, digamos, esa visión
que tuvo Nabucodonosor, dijo, tiene el aspecto de un hijo de los dioses. Es decir, que era distinguida esa cuarta persona, tenía destellos de divinidad. Para nosotros es una preencarnación de Cristo. Y muchas veces aparece en la Biblia el ángel de Jehová. Bueno, es aquí uno de los casos, que está en este momento compartiendo con ellos el horno de fuego. Y también dejemos aquí una lección importante, mis queridos hermanos. Y es la siguiente. Hermanos, cuando atravesamos el horno de fuego de la prueba, siempre debemos saber que el Señor está a nuestro lado, acompañándonos. Fíjense que ellos estaban caminando, no estaban a los gritos, pidiendo por favor que abrieran la puerta del horno para escaparse. No, ¿qué hacían? En la prueba estaban charlando con el Señor, caminando en medio del fuego. Lo que se espera de nosotros en medio de la prueba es que podamos cultivar una relación con Dios como la que no tuvimos antes. Y que seamos pacientes hasta que el Señor diga, salgan del horno. Mientras tanto, caminamos con Él en el horno. Se deja entrever aquí como que había paz y tranquilidad. No había desesperación. Justamente el reino de Dios, dice la Biblia, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí había paz. El Señor les daba la paz. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Hermano querido, en medio de lo que estás viviendo, tal vez una enfermedad, tal vez un problema económico, tal vez un problema con el desempleo, tal vez anímicamente te sentís un poco pinchado, sin fuerza, sin ganas. El Señor está contigo. Y Él viene a traerte paz. Y debes confiar que Él no nos abandona cuando nosotros nos decidimos a caminar con Él. Así que, bueno, el rey los hace salir y bueno, y notan que ellos no estaban ni quemados, ni su ropa, ni su cabello, y ni olor a humo ellos tenían. Y esto fue realmente un impacto muy grande. Me gustaría responder una pregunta. ¿Por qué razón Dios decidió darle a ellos la posibilidad de seguir viviendo? Y yo encontré 3 razones, así nomás. Puede haber más, pero yo encontré 3. En primer lugar, hay una razón testimonial, es decir, serviría de testimonio. ¿Para quién? En primer lugar, para el rey Nabucodonosor. Él que había dicho, ¿quién podrá librarlos de mi mano, de mi orden, de mi decreto? He aquí, ellos fueron librados por el Señor. Así que fue un impacto muy grande para él reconocer de que había una autoridad más grande que la de él, que había librado a Mesac, a Sadrach y a Abednego de esta muerte en el horno de fuego. Testimonio impactante para el emperador. Segundo lugar, testimonio también para sus ministros, para sus consejeros, para todos aquellos que estaban en la corte real. Era un testimonio para todos los funcionarios que tenía de gobierno. Y ellos vieron cómo ellos salieron del horno, nos dice el pasaje que leímos, así que quedaron realmente impactados. Pero también, dice, todas las naciones tuvieron que oír el decreto que vino de parte del rey, que decía que si alguien blasfemaba en contra del Dios de Mesac, Sadrach y Abednego, iba a ser descuartizado y su casa iba a ser totalmente destruida. Así que en todas las naciones se enteraron lo que había sucedido. Es decir, esto fue un testimonio para que otros pudieran conocer de la obra del Señor, del poder del Señor de los cielos. Y no solamente los funcionarios iban a, digamos, a dar testimonio de lo que pasó, sino que también esto nos sirve como un testimonio para nosotros. El ver cómo Dios puede obrar milagros. La sentencia de muerte estaba, fueron a la cámara de ejecución, por decirlo de alguna forma, y en la cámara de ejecución no murieron. Que Dios los salvó. Hermanos, este Dios soberano en el cual hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, Él hace lo que quiere.
Y dice Dios, ¿quién me puede decir lo contrario? Dios es el que tiene absolutamente la última palabra. Tiene la última palabra. Y nosotros dependemos de ese Dios. Así que al ver cómo Dios obra en la vida de estos tres muchachos, podemos confiar que Dios puede obrar de la misma forma en nosotros, porque el Dios de ellos es el mismo Dios en el cual nosotros creemos. Dios, dice la Biblia, no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que podemos depender absolutamente de Él. En segundo lugar, hay otra razón. Esta razón es una razón de tipo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos, al vivir esta experiencia, evidentemente no fueron las mismas personas a partir de lo que vivieron. Esta experiencia los marcó. Los marcó. Los marcó tremendamente. Porque fíjense una cosa. Estos tres muchachos, en el capítulo 1, estaban a la sombra de Daniel, el que propuso en su corazón no contaminarse. En el capítulo 2, están a la sombra de Daniel, quien reveló el sueño al rey. Pero acá Daniel no estaba. Y lo que se cree es que él estaba cumpliendo alguna función de Estado en algún otro lugar distante. Así que estaban solos. Y si bien ya no eran adolescentes, porque dijimos que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 hay cerca de 19, 20 años de distancia, tenían unos 35 años, iban a vivir una experiencia ellos solos. Era el momento de que ellos tuvieran una fe autónoma. Era el momento de dar un paso, de subir un escalón. Hermanos, nosotros no podemos vivir de una fe prestada. Nosotros no podemos vivir bajo la sombra de la fe de otros. De papá, de mamá, del hermano mayor, de un líder, el pastor. Hay momentos en que tenemos que vivir experiencias que Dios dice, vamos a estar nosotros solos. Porque es necesario que lo que vos escuchaste que funciona y que es real en tu vida, en tu experiencia personal. Así que estemos preparados porque en muchas ocasiones vamos a tener que enfrentar solos la realidad de un Dios que se manifiesta. Yo recuerdo, se me viene a la mente en este momento que estoy hablando, cuando tuve que enfrentar el servicio militar. Tuve 14 meses en el servicio militar y en un ámbito totalmente desconocido. La vida militar, el reglamento, las disciplinas militares, el entrenamiento, las guardias, la convivencia, las jerarquías, un mundo totalmente diferente. La vestimenta, todo era diferente. Vocabulario, las órdenes, todo diferente. Y yo tenía que descubrir que Dios era real. Yo recuerdo en una ocasión que estaba toda la tropa, me habían robado 2 elementos importantes. Y cuando te falta algo, por más que te lo roben, es como que hay una represalia. Muchas veces decían que los mismos oficiales retiraban las cosas para tener una excusa para bailar. Bailar significa hacerlos o exponer a la tropa a un montón de carreras y cosas así que lo agotan y demás. Bueno, y resulta de que una de las cosas que me faltaban sobraban. Pero yo no podía decir que eso era mío, digamos, pero sobraba. Y vino una persona, la tomó y me dice, ¿a vos te falta? Sí, toma. Y me la dio. Y yo sin mover ni un pelo, digamos. Dios me proveyó para no tener ningún tipo de represalia en ese momento. Y muchas experiencias tuve en la vida del servicio militar donde realmente vi la mano del Señor. Por ejemplo, yo, en el tiempo que fui soldado, era maestro de la escuela dominical. Y nosotros teníamos las reuniones los días domingos. En los 14 meses nunca falté a la cena del Señor, que era a veces a las 8:30, a veces a las 9 de la mañana. Siempre. Mis compañeros siempre me cedieron la posibilidad de hacer guardia viernes y sábado y no el domingo, porque el domingo yo lo dedicaba al Señor. Nunca dejé de dar la clase de escuela dominical a mis alumnos. Iba vestido de soldado a la iglesia y vestido de soldado daba la clase.
Y el Señor siempre me abrió la puerta. Y me di cuenta que Dios era un Dios personal. Nadie podía defenderme. No tenía a mi papá, a mi mamá. El Señor, en mis 18 años, estuvo enseñándome que Él realmente estaba conmigo. Y así podría contar un montón de cosas. Pero hay momentos en la vida en que tenemos que tener una fe personal. Adolescente, joven. Tu papá no va a la iglesia por alguna razón. ¿Es la excusa para que no vayas a la iglesia? ¿O te tomás el colectivo y te vas aunque llegues tarde? Es así. Y si alguien de tu familia se aparta del Señor, ¿vos te vas a apartar? No, porque la fe es autónoma. La fe es personal en el Señor. Así que estos tres jóvenes se dispusieron a creer, a confiar en el Señor y a ser fiel a la palabra del Señor. De la misma forma, nosotros en nuestra vida, no vivamos de una fe prestada, tengamos una fe personal, una fe, y aunque solo quedemos, solo quedamos. Así que esta experiencia para ellos fue una experiencia de un aprendizaje, de un crecimiento, de una confirmación de su fe. Fue realmente algo maravilloso. Otra cosa que podemos ver en el pasaje es que espiritualmente había una razón. Y era de que todo esto era un proceso en la salvación y en la fe del mismo Nabucodonosor. Porque en el capítulo 3 él tiene una experiencia de quebrantamiento muy fuerte, que vamos a ver la semana que viene, y él llegó a confesar realmente quién era el verdadero Dios, que es la máxima autoridad. Así que este impacto fue un impacto espiritual que fue preparando su corazón. ¿Para qué? Para que este rey abrazara realmente la fe en el Señor. Así que hay razón espiritual en la vida de los siervos de Dios, estos tres, y hay una razón también en la vida de este hombre pagano que llega a creer en el Señor. Y bueno, yo me pongo a pensar un poquito en los 5 misioneros, no los puedo sacar de la mente a ellos. Evidentemente, si usamos el punto anterior y el testimonio de ellos fue poderoso. Ustedes saben que a partir de la muerte de los muchachos estos, muchísimos jóvenes salieron al campo misionero y muchas personas se levantaron para apoyar la obra misionera. Fue un testimonio tremendo, tremendo impacto. Los mismos Aucas, cuando escucharon el testimonio de parte de una de las esposas y de parte de la hermana de uno de los fallecidos misioneros, que unos años después fueron a compartirles el Evangelio, fueron impactados porque reconocieron que hicieron mal en matar a los misioneros, porque ellos creían que los misioneros eran caníbales. Fíjense qué mentira sembró el diablo en la mente de ellos. Y vinieron y los mataron. Ahora, hoy uno de ellos todavía vive, de los asesinos. Estuvo en Argentina hace 4 años. Y él cuenta el impacto que fue en su vida entender que habían cometido un gran pecado en matarles. Y también que el Señor realmente quería perdonarles y darles la salvación y la esperanza de la vida eterna y librarnos del infierno. Eso también le causó un gran impacto. Y los asesinos se convirtieron al Señor. Así que hubo un fruto espiritual, realmente. Fíjense, ¿no? Entonces, Dios vio que el impacto a través de la muerte de estos mártires de la fe iba a ser mayor que la vida de ellos. Entonces, el pueblo de Dios fue bendecido a través de este sacrificio, de estas 5 vidas, y también una tribu fue alcanzada a través de la entrega y la consagración de estos siervos del Señor. Y termino con el tercer punto, la tercera razón por la cual Dios permitió que estos 3 muchachos vivieran. Dijimos que el primero que era una razón testimonial, el segundo una razón espiritual, y en tercer lugar una razón ministerial. Evidentemente, Dios tenía un plan que no había terminado para ellos. Dios tenía un propósito. ¿Se acuerdan que Dios dice que desde tiempos antiguos Dios, Él hace lo que realmente quiere, hace el bien que Él quiere, hace lo que Él desea, su propósito, dice, se cumplirá? Bueno, había un propósito en la vida de estos jóvenes
y todavía tenía que cumplirse. Tenían que ser testigos del Señor en un reino pagano en Babilonia. Es muy importante que entendamos que Dios tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Y hasta que ese plan y ese propósito no se cumpla, como alguien dijo, somos inmortales. Y sobre esta frase que mencioné recién, recuerdo haberlo escuchado de un pastor hace casi 2 años. Cuando me puse a leer el libro sobre la vida de Eliseo, lo encontré en el libro de Eliseo. Y leyendo el último libro de John Piper, el escritor del devocional que hacemos en la iglesia todos los días, él dice, mientras nuestro ministerio no haya concluido, somos inmortales. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos caminando derecho en la senda del Señor, o sea, algo muy importante, en el centro de su voluntad, Dios nos va a preservar para que cumplamos el ministerio por el cual Él realmente nos salvó y nos da la vida. John Piper decía, mientras estoy escribiendo este libro, que escribió hace menos de un mes, tengo 74 años, tengo un familiar con coronavirus, tengo una bronquitis y tengo un coágulo en el pulmón. Yo no sé si voy a vivir cuando este libro sea publicado. Pero una cosa sé, que mi vida está en las manos del Señor. Así que el Señor, cuando considere que el ministerio está terminado, entonces dice, bueno, listo. En el caso de los misioneros, el Señor entendió que hasta allí iba el ministerio de ellos. Y nuestro ministerio marcará el tiempo en que tengamos la partida al cielo o no. ¿Ustedes se acuerdan del Señor Jesús? En muchas ocasiones, por ejemplo en Juan capítulo 7, dice que trataron de prenderle, pero no le prendieron porque aún no había llegado su hora. Y esto aparece en otros pasajes de la Biblia. Pero en Juan capítulo 13, verso 1 dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, entonces compartió la Pascua, la cena con los discípulos, el lavamiento de pie, y estuvo capítulo 13, 14, 15, 16, 17, la oración sacerdotal, y que luego estuvo el arresto y la posterior crucifixión del Señor. El Señor entendió que cuando terminaba su obra, entonces tenía que partir al cielo. Y le dice en el capítulo 17, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y le dice al Padre, quiero estar contigo en tu gloria como estuve antes que el mundo fuese. Porque entendió que su tiempo había terminado. En el caso de Juan el Bautista, cuando él terminó su trabajo de preparar el camino del Señor, el Señor lo llevó al cielo. Y el apóstol Pablo podía decir en muchas ocasiones, estar con Cristo es muchísimo mejor, le decía a los filipenses. Pero cuando leímos en 2 Timoteo capítulo 4, le dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona de justicia, el tiempo de mi partida está cerca. Entendió que su tiempo había terminado porque su ministerio había terminado. Hermanos queridos, nuestra vida depende del Señor y es muy importante que caminemos de su mano, porque cuando nosotros realmente terminemos nuestro ministerio, el Señor nos va a llevar a su presencia. Así que estos jóvenes tenían mucho por delante. Qué importante es que podamos ver entonces a este Dios soberano, a este Dios que está por encima de todas las cosas, este Dios que ve el final desde el principio, desde tiempos antiguos lo que está por venir. El Dios que dice, se cumplirá mi propósito y haré realmente todo lo que deseo. Que el Señor nos bendiga ricamente y podamos imitar la fe de estos 3 jóvenes.